Filosofía de la mente, por William Bechtel. 11. 2.6. Discurso modal. Semántica de mundos posibles y teorías causales de la referencia. Kripke, Putnam. Los análisis filosóficos del lenguaje que he examinado hasta ahora se han concentrado en el lenguaje extensional, donde los términos pueden tratarse como haciendo referencia a objetos efectivamente existentes y las oraciones pueden contemplarse como adscribiendo propiedades o relaciones a esos objetos. En tales contextos, la ley de Leibniz sanciona la sustitución de un término por otro con el mismo referente, sin cambiar la verdad de una oración. Quine y Davidson son dos filósofos contemporáneos que han argumentado de manera vociferante a favor de limitar el discurso significativo a contextos extensionales y a favor de rechazar contextos no extensionales como lingüísticamente sospechosos. Pero los contextos no extensionales son comunes en el habla corriente. Uno de tales contextos incluye el uso de verbos como saber y creer, que ya hemos encontrado al discutir a Frege y que discuto en capítulos posteriores. Otra clase común de oraciones no extensionales son aquellas que contienen las que comúnmente se llaman palabras modales, tales como necesariamente, tiene que, posiblemente o puede. Considérese la oración. Era posible que Nixon podría no haber sido presidente. Si sustituimos Nixon por el término correferencial, el presidente número 37, obtenemos: era posible que el presidente número 37 podría no haber sido presidente. Aunque la primera oración parece ser verdadera, la segunda no. En castellano ordinario hay una gran variedad de inferencias aparentemente válidas que usan términos modales. Estos, sin embargo, no resultan sancionados por los principios del cálculo de predicados ordinario, que está ligado al lenguaje extensional. Durante este siglo se han avanzado un buen número de propuestas para modificar el conjunto de axiomas que gobiernan el cálculo de predicados para acomodar esas inferencias. Carnap, 1956, Church, 1943. Estas propuestas estaban, sin embargo, acompañadas por teorías semánticas apropiadas para explicar los operadores modales. Esta deficiencia se remedió cuando Kripke, 1963, desarrolló una interpretación teórico-modelista de varios conjuntos de axiomas para la lógica modal. A continuación, Kripke, 1971-1972, Nonelan, 1972, Putnam, 1973-1975b, y otros han intentado mostrar cómo el análisis formal de los enunciados modales puede servir para arrojar luz sobre problemas básicos de la filosofía del lenguaje, tales como el del significado de los nombres propios y comunes. El problema para entender un enunciado modal, como Reagan podría no haber sido elegido presidente, de una manera extensional, es que es un enunciado contrafáctico. Nos pide que contemplemos cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Claramente no podemos juzgar la verdad y figurarnos el significado de tales enunciados determinando si Reagan fue elegido presidente. Un modo común de representar lo que tales enunciados están afirmando es invocar la idea de mundo posible. Esta idea se retrotrae en última instancia a Leibniz, que representaba a Dios como contemplando combinaciones lógicas diferentes de individuos y eligiendo este mundo como el conjunto más vastamente compatible, invitando así a Voltaire a hacer el comentario satírico de que este es el mejor de los mundos posibles. La noción de mundo posible se usa para explicar la lógica modal, invitándonos a pensar en universos alternativos que se definen en términos de cambios específicos a partir de este universo. Consideramos entonces cómo las otras cosas serían diferentes bajo esas situaciones. Así podríamos considerar el mundo en el que Adolf Hitler hubiese sido un aborto en lugar de haber nacido y a continuación rellenar el resto del escenario para ese mundo. Si invocamos esta ficción de los mundos posibles, entonces estamos en posición de decir lo que hace que un enunciado modal sea verdadero o falso, una afirmación de que un objeto necesariamente tiene una propiedad
es verdadera justamente en el caso en que tiene esa propiedad en todo mundo posible en que el objeto existe. Así, Ronald Reagan era necesariamente un actor, es verdadera, sí, en todo mundo posible en el que Ronald Reagan existe, él también es un actor, puesto que hay un mundo posible en el que existe y no es un actor, el enunciado es falso. Al interpretar las afirmaciones modales en términos de mundos posibles, Kripke avanzó un argumento de que los nombres son lo que él llamó designadores rígidos y no equivalentes a ninguna descripción que podríamos usar para seleccionar el referente. El argumento descansa sobre nuestra aceptación de su intuición, de que podemos contemplar la posibilidad de que la persona o cosa en cuestión no tuviese las propiedades que supuestamente usamos para identificarla. Por ejemplo, podemos seleccionar a Richard Nixon como la persona que fue el presidente número 37 de los Estados Unidos, pero a continuación podemos contemplar la posibilidad de que no hubiese sido elegido nunca presidente. Así, Kripke afirma, el nombre no es idéntico a la descripción. Véase Linsky, 1977, para un rechazo de este argumento. El nombre selecciona la persona u objeto mismo, sin tener en cuenta qué propiedades podría haber tenido esa persona en el mundo que se está considerando. No es necesario que exista la persona Richard Nixon, pero en cualquier mundo en el que Nixon exista, el designador rígido Richard Nixon selecciona a esa persona. La tesis de Kripke equivale a la afirmación de que los nombres propios no tienen sentidos freudianos, sino solo un referente. Este fue un punto de vista mantenido incluso con anterioridad a Frege por J.S. Milley, 1848. En sí mismo puede no parecer terriblemente sorprendente, pero Kripke y otros que avanzan este enfoque para comprender los contextos modales avanzan también una tesis similar sobre los nombres comunes que se refieren a géneros naturales, como carbón u oro. Esos términos funcionan igualmente como designadores rígidos, seleccionando objetos particulares sin tener en cuenta las propiedades que usamos para identificarlos, y de este modo carecen también de sentidos y poseen solo referentes. El argumento a favor de esta tesis es muy similar al de los nombres propios, puesto que es posible que el objeto en cuestión podría no tener la propiedad que asociamos con el nombre. Por ejemplo, el oro podría no ser amarillo en algún mundo posible. La propiedad no puede determinar la referencia. Puede ser solo una muletilla usada en este mundo para transmitir la referencia a alguna otra persona, pero una vez que se fija la referencia, la propiedad ya no figura más como parte del significado del nombre. Una vez que se ha rechazado el punto de vista de que ni los nombres propios ni los nombres comunes están asociados con propiedades que sirvan para seleccionar sus referentes, Kripke y otros defensores de los enfoques modales han llegado a ofrecer una concepción diferente de cómo esos nombres están ligados con sus referentes. Han avanzado lo que se llama una teoría causal de los nombres. La idea es que los nombres están ligados a sus referentes por una cadena causal. Por ejemplo, en una ceremonia de bautismo podría asignarse un nombre a una persona. Todo uso ulterior de ese nombre para esa persona se retrotrae al nombre original. Similarmente, cuando alguien encuentra por vez primera una instancia de un género natural como un trozo de oro, esa persona podría asignar el nombre oro a ese género. El uso ulterior del nombre para sustancias de ese género estará ligado a él mediante esa cadena causal. No es relevante para el significado del término, de acuerdo con los teóricos de esta tradición, que para identificar instancias subsiguientes del género natural necesitemos basarnos en procedimientos de identificación. La teoría causal se contempla por sus proponentes como un desafío directo a una gran variedad de puntos de vista tradicionales sobre el significado. En particular, es un desafío a la idea freudiana de que los términos tienen tanto sentido como referencia. Se contempla también como un desafío a la alternativa de Wittgenstein, de la idea de Friesen. Wittgenstein, como se ha discutido previamente, propuso que, aunque
Pueda no haber rasgos definitorios compartidos por todos los objetos a los que hace referencia un término, puede haber un aire de familia entre ellos. Los teóricos causales niegan que haya ningún conjunto tal de propiedades que determine el significado de tales términos. Más bien, el término se aplica directamente al objeto, puesto que la conexión se estableció por el acto inicial de nombrar al objeto. Esos intentos de explicar lo que se quiere decir mediante las oraciones modales invita a plantear una pregunta sobre cómo reconocemos objetos en mundos posibles. ¿Cómo determinamos qué entidad es en otro mundo posible Richard Nixon o un trozo de oro? Kaplan, 1967, llamó a esto el problema de la identidad transmundana. Kripke, 1972, responde que el mero planteamiento de esta pregunta representa un error fundamental. Los mundos posibles no son cosas que identifiquemos en primer lugar y después determinemos cómo se corresponden sus habitantes con los del mundo actual. Los mundos posibles se estipulan, no se descubren. Estipulamos qué individuos existen en el mundo posible y qué propiedades tienen. Por consiguiente, jamás necesitamos plantear cuestiones acerca de qué individuo corresponde a un individuo de nuestro mundo. Comenzando con Richard Nixon, decimos si existe o no en el mundo posible que estamos contemplando, y si existe, entonces le atribuimos todas sus propiedades esenciales, que son típicamente diferentes de aquellas que usamos para identificar a Richard Nixon, y cualesquiera otras propiedades que consideramos que tiene en el mundo posible. Aunque este enfoque evita el problema de especificar las relaciones de identidad transmundana, provoca otra objeción concerniente a las propiedades esenciales que tienen que atribuirse a cualquier individuo en un mundo en el que el individuo existe. El punto de vista de que algunas de las propiedades de una entidad le son esenciales, de modo que, si careciese de esas propiedades, no sería la misma entidad, se conoce como esencialismo. Para identificar esas propiedades, Kripke, Donnellan y Putnam se basan de manera importante en sus intuiciones sobre lo que hace que un objeto sea el objeto que es. En el caso de los seres humanos, Kripke considera que su origen constituye su propiedad esencial. Así, aunque Nixon hubiera sido un luchador de sumo, no podría haber nacido de padres diferentes. En el caso de los elementos químicos como el oro o el agua, Putnam, 1975b, mantiene que lo esencial es su composición molecular. Así, el agua es H2O en cualquier mundo en el que exista, aunque podría diferir de nuestra agua por lo que respecta a otras propiedades. En el caso de los artefactos, Kripke considera la materia de la que están hechos como crucial para su identidad. Así, Kripke argumenta que un atril que está hecho de manera efectiva de un cierto trozo de madera no podría estar hecho de agua congelada del río Támesis. Algunas intuiciones no son compartidas, sin embargo, por todo el mundo. Por ejemplo, alguien podría afirmar que lo que parece crucial para que alguien sea Richard Nixon es su apariencia física o que sea un político. Si careciese de esas propiedades, una persona no podría ser simplemente Richard Nixon. Es difícil ver cómo los argumentos pueden establecer lo que es esencial para que algo sea la entidad o el género de entidad que es de hecho. El hecho de que los juicios sobre lo que es esencial parezcan descansar sobre nada más que las intuiciones de algunos hablantes es una razón por la que algunos filósofos han considerado como problemática toda la tarea de evaluar las afirmaciones modales. El argumento para interpretar los nombres como designadores de rígidos, sin propiedades o sentido alguno pegados a ellos, depende entonces fuertemente de esos argumentos modales. Así, si se rechazan los contextos modales y el esencialismo, como hacen Quine y Davidson, entonces uno puede estar perfectamente de acuerdo en asociar nombres con descripciones o incluso en eliminar completamente los nombres, como Quine propone, 1960. Por otra parte, el aceptar el discurso modal y el diseñar una semántica para él parece exigir una concepción radicalmente diferente de los nombres y una clara distinción entre nombres y descripciones. Para discusiones adicionales de esos problemas, ver Lewis, 1983b,
Linsky, 1977.